Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de psicópatas. Así que, antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Tenía 19 años y apenas empezaba mi primer semestre en un college comunitario en un suburbio tranquilo de Chicago. Mi madre y yo vivíamos en un pequeño departamento de 2 habitaciones que olía siempre a esas velas baratas de lavanda que ella compraba al por mayor en Walmart para disimular el aire rancio. Ella era madre soltera, trabajaba turnos dobles en un restaurante del centro y llegaba a casa con manchas de grasa en su uniforme y esa sonrisa cansada que se ponía para mí. Papá se había ido cuando yo tenía 5 años y ella me crió sola desde entonces, saliendo con una tanda de perdedores que nunca se quedaban. Supongo que por eso salí como soy, torpe, incómodo, el tipo que se refugiaba en libros de ciencia ficción y en consolas antiguas en lugar de fiestas o chicas. La universidad prometía ser un nuevo comienzo, pero se sentía como volver a la secundaria. Cada mañana entraba al edificio con mis jeans holgados de segunda mano que se iban hasta los tobillos y una sudadera que ya estaba casi deshilachada, ocultando que no me había cortado el cabello en meses. Caminaba con la cabeza baja, rodeado de grupos de chicos que se empujaban y soltaban risas que parecían sombras siguiéndome. «Mira a ese rarito», soltaba alguno, lo bastante alto para que yo pudiera oírlo. Yo fingía no notar, con la mirada clavada en el suelo de linóleo agrietado. En las clases me sentaba en la parte de atrás, tomando apuntes sobre física cuántica o lo que fuera, pero básicamente garabateando extraterrestres en los márgenes. El almuerzo lo pasaba solo en una esquina de la cafetería, mordisqueando un sándwich empapado y murmurando para mí sobre agujeros de trama en Star Wars. Nadie me hablaba. ¿Y por qué lo habrían hecho? No tenía contacto visual, no me unía a clubes y no hacía el más mínimo esfuerzo por socializar con nadie. Era invisible, un fantasma caminando por los pasillos. Después de clases, iba directo a casa, me encerraba en mi habitación y miraba por la ventana el cielo gris de Illinois. Ojalá tuviera un amigo, susurraba al aire, con mi voz quebrándose un poco. A veces, mamá golpeaba la puerta y su voz cansada se filtraba. «Cariño, la cena está lista. ¿Estás bien ahí?», gritaba, fingiendo que estaba bien, pero sabía que no. Su rostro siempre se veía preocupado, con líneas marcadas por años de lucha. Pero entonces, todo cambió. Una tarde de jueves, creo. Estaba nublado, ese tipo de día en que el viento frío parece mordisquear la ropa. Salí del campus temprano, tomando un atajo por el sendero que bordeaba el bosque detrás del viejo molino. Los árboles se alzaban enorme y las hojas crujían bajo mis zapatos. Y entonces lo vi. Un perro mestizo y desgarbado salía de la maleza, con la lengua afuera y la cola moviéndose como un helicóptero. Dejó un hueso a mis pies, grande y nudoso, como de ciervo o algo así. El animal se sacudió el polvo y me salpicó de barro. «Hola, chico», dije, arrodillándome, con el corazón latiéndome a un ritmo extraño. Nadie se me acercaba así que extendí la mano y el perro dejó rascarle el pelaje enredado, inclinándose hacia mi palma. Por un segundo me sentí feliz, normal. Pero luego ladró fuerte, agarró el dobladillo de mi pantalón con los dientes y tiró con fuerza antes de volver a desaparecer entre los árboles, con el hueso apretado en su mandíbula. «¡Espera! ¡Vuelve!», grité, corriendo tras él sin pensarlo. El cielo se oscureció mientras me adentraba más y las ramas se aferraban a mi ropa.
Entonces, el perro desapareció de golpe y, de pronto, me sentí perdido. Tenía el corazón acelerado. El aire denso con olor a tierra húmeda me golpeaba la cara y me di cuenta de que no sabía dónde estaba. Intentando volver, tropecé con una raíz, o lo que pensé que era una raíz, y caí de cara entre las hojas. ¡Maldición!, exclamé en voz baja, gimiendo por el golpe. Me levanté como pude y fue entonces cuando lo vi. Un montón de huesos esparcidos de forma desordenada, blancos y gastados. Pero no se trataba de cualquier osamenta. Estos eran huesos, pertenecían a un esqueleto humano. Sobresaliendo de la tierra, pude ver claramente la parte superior de un cráneo, pequeño y redondo, como si perteneciera a alguien de mi edad. Di un salto hacia atrás del susto. Mi corazón latía con mucha fuerza, pero entonces una ola de curiosidad me golpeó. Dando una respiración honda, me acerqué y comencé a cavar con las manos. La tierra se acumuló bajo mis uñas, pero no me detuve hasta que saqué el cráneo. Cuando finalmente lo tuve en mis manos, comencé a limpiar el exceso de tierra oscura que lo cubría. Me miraba con esas cuencas vacías, pero no me asustó. Al contrario, sentí cierta fascinación. No sabría cómo explicarlo con palabras, pero se sentía familiar, extrañamente. Un poco más allá, bajo un montículo de hojas, vi una mochila descolorida medio enterrada. Mirando entre los huesos y la mochila, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Esto era para mí, un regalo del bosque. Desabroché la mochila, y dentro había ropa mohosa, una botella de agua y un cuaderno con el nombre Austin, escrito en la portada con un marcador. Austin, susurré como si decirlo lo hiciera real. Reuní todos los huesos, costillas, fémures, lo que pudiera encontrar, metiendo la mayoría en la mochila que encontré y el resto en la mía. Al cargar ambas mochilas, retrocedí por mis pasos. De alguna manera, el bosque parecía escupirme de vuelta al camino en pocos minutos, como si esperaran liberar algo. Mi mamá estaba caminando de un lado a otro cuando llegué a casa, con el delantal puesto de trabajar. ¿Dónde demonios has estado? Ya casi oscurece. Estaba a punto de llamar a la policía para que te buscaran. No dije nada, solo sonreí. Esa sonrisa tonta que tenía desde que encontré a Austin y no podía borrar. Estuve con mi amigo Austin. Encontré un amigo. Sus ojos se abrieron, la confusión mezclándose con alivio. ¿Un amigo? ¿De verdad? Oh, cariño, eso es genial. Me abrazó rápido, oliendo a aceite de freír antes de que subiera corriendo las escaleras. En mi habitación, con la puerta cerrada, saqué los huesos. Con alambre de mi cajón y un gancho del armario, lo monté conforme mi libro de biología. El esqueleto estaba colgado allí, con el cráneo bien posado en la parte superior. «Hola, Austin», dije, retrocediendo. «Bienvenido a casa». Durante los días siguientes, la vida se sintió distinta. Me despertaba sonriendo, hablando con Austin mientras me preparaba para ir a clases. «La universidad apesta, hombre, pero al menos ahora te tengo a ti». En la universidad, seguía manteniéndome al margen, pero ya no me sentía tan solo. Mamá también lo notó y, en una mañana de desayuno, dijo: «Pareces más feliz que de costumbre. Cuéntame sobre este chico Austin, tu amigo». «Oh, es genial», respondí, llenándome de cereal. «Nos vemos siempre después de clase. Él habla mucho sobre sus aventuras». Ella sonrió. «Me alegra tanto, cariño. Te mereces tener amigos». Pero entonces llegó esa tarde. Llegué a casa entusiasmado, ansioso por hablar con Austin. Lo extrañé mucho durante el día. Pero apenas me asomé a la puerta, los gritos desesperados de mi madre me recibieron, poniéndome los pelos de punta. Los alaridos de terror parecían venir de arriba, así que solté la mochila y subí corriendo, con un nudo en la garganta. Cuando entré, vi a mi mamá acurrucada contra la pared, llorando y gritando como loca, señalando el armario.
¿Qué diablos es eso? Oh, Dios mío, ¿qué has hecho? Volteé a mirar y ahí estaba Austin. Colgaba del alambre como siempre, que brillaba a la luz. Ah, mamá, es solo Austin, mi amigo. Le dije con tranquilidad. Ella se giró hacia mí con el rostro pálido y las lágrimas corriendo por su cara. Eso es un esqueleto. Dime por favor que no son huesos humanos reales. ¿De dónde sacaste esto? No, es real. Lo encontré en el bosque. Es Austin. Es mi único amigo. Ella comenzó a llorar con fuerza, con su voz quebrándose por completo. «Deshazte de eso ahora», ella gritó, sujetando mi brazo. «Esto es horrible. ¿En qué diablos estabas pensando?» «Por favor, mamá, no me lo quites», le grité desesperado. «Estás mal, Ned. Necesitas ayuda». No sé qué fue lo que más me enfureció, si el hecho de que me estuviera tratando como a un loco, o que quisiera deshacerse de Austin. Me solté de su agarre de un tirón, con la rabia ardiendo dentro de mí. «¡Tú no entiendes!», le grité con furia. «Tienes a tus novios entrando y saliendo todo el tiempo, como si yo no existiera». Sus ojos se abrieron de par en par. «Jamie, ese idiota del bar. ¿Crees que no sé qué te estás viendo ese idiota que es casado?». Le solté, con la ira ardiendo en mis venas. «No te atrevas a sacar eso, Ned. Soy tu madre y tienes que respetarme. Ahora mismo llamaré a la policía». Me marché a mi escritorio, furioso y decidido. Abrí mi portátil de un tirón. «Está bien, haz lo que quieras. Pero mira esto primero». Abrí la carpeta oculta en lo profundo del disco duro, y de inmediato aparecieron los videos encriptados que había grabado en secreto a lo largo de los años. Ahí estaba ella con Jamie, en las situaciones más comprometedoras en la casa, incluyendo también un video en que está como loca, gritando su nombre. Mamá jadeó, llevándose una mano sobre la boca. «¿Cómo? ¿Cómo hiciste?» Estaba paralizada, completamente en shock. «Tengo más», dije, con una frialdad que hasta a mí mismo me sorprendió. «También tengo de tus aventuras con Mike, con ese tipo del trabajo el año pasado, también casado. ¿Qué fetiche tienes con los hombres con esposa?». Ella seguía muda. «Como sea. Tengo una biblioteca completa. Los subiré todos a Reddit y etiquetaré tu nombre, tu trabajo, y todos verán las cosas que haces». Ella se desplomó en la cama, sollozando por lo bajo. «Por favor, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu madre. ¿Por qué harías esto?», dijo, con clara tristeza en su voz. «Porque Austin se queda», gruñí. «Es todo lo que tengo. Si me lo quitas, te arruino». Él la miró hacia arriba, destrozada. Está bien. Se queda. Solo elimina esos videos, no lo haré. Es mi garantía, zanjé. Cerré la computadora portátil con el corazón latiendo a 1000, pero con una extraña sensación de victoria. Las cosas se calmaron después de eso, aunque con una especie de paz incómoda. Mamá evitaba mi habitación y sus ojos vacíos me miraban cuando se cruzaban conmigo. Pero no peleó. Una semana después, estábamos cenando unos espaguetis que había preparado, y sus manos temblaban al servir. «Austin también está aquí», dije, apoyado en una silla de la mesa, con el cráneo sonriendo en blanco. «Pasa la sal, Austin», dije, riéndome para mí mismo. Ahora ya es normal, somos una familia de 3, feliz y en paz. Me llamo Emilia, y esta es la historia de cómo, al fin, rompí el lazo que me estaba drenando la vida. Era un martes de principios de otoño, cuando las hojas empezaban a cambiar y el aire aún traía la resaca del verano. Mateo y yo estábamos sentados en la mesa de la cocina, la que había pasado a ser mía tras aquel bono de la empresa de marketing donde pasaba horas y horas contando pendientes. Él sostenía su habitual taza de té negro,
el vapor subiendo como un chorro interminable de palabras que nunca acababan. Oye, estuve pensando en esa oportunidad de inversión de la semana pasada. El tipo tiene una idea para una aplicación. Es como Uber, pero para paseadores de perros. Súper revolucionario, ¿verdad? Solo necesito un poco de capital para arrancar. Asentí con poca convicción, removiendo mi té, oyendo el tintinear de la cuchara contra la porcelana. Había escuchado ese discurso cientos de veces. Mateo llevaba años sin trabajar de forma estable. No desde que su startup se desplomó y nos dejó en quiebra, y a mí con la deuda. Yo me las arreglaba con mi sueldo, mis ahorros, con todo lo que tenía. Yo era quien subía en la escala corporativa, lidiando con jefes irritantes y interminables videollamadas, mientras él se quedaba en casa, haciendo contactos desde su teléfono. Un parásito patético. Eso es lo que era. Lo había pensado en voz baja frente al espejo durante meses, sintiendo cómo el resentimiento crecía como veneno en mis venas. Y esa noche, ya no aguanté más. Le había puesto veneno en su taza de azúcar esa misma mañana, solo un pellizco, suficiente para que pareciera un infarto. El médico le había advertido sobre su presión arterial, después de todo, así que no sería una gran sorpresa para nadie. Sorbí mi té lentamente, escuchándolo improvisar sobre sus ambiciosos planes y ricos que nos haríamos. Y cuando esto arranque, estaremos listos, cielo. Nada de esta rutina de 9 a 5 para ti. Viajaremos a París, a Venecia, a donde quieras. Ajá, murmuré, con la mirada fija en el reloj. Él bebió otro sorbo, ajeno como siempre a todo a su alrededor. Nunca notó lo callada que me había vuelto, cuánto apenas lo miraba ya. ¿Por qué debería hacerlo? Solo era el cajero automático con falda para él. Terminamos nuestras tazas al mismo tiempo. Coloqué la mía en la mesa con suavidad y me levanté sin decir una palabra. Él se detuvo a mitad de frase, con la mirada vidriosa, luchando contra el sueño. ¿Todo bien?, pregunté, pero no hubo respuesta. Su cabeza cayó sobre la mesa con un sonido sordo que resonó en la cocina vacía. Esperé un momento, y luego me incliné y presioné mi dedo contra su cuello. Sin pulso, nada, solo silencio. Por fin, dije soltando aire. Ordené la mesa con método, lavé las tazas, limpié las superficies y guardé la azucarera en su sitio, y luego tomé la maleta que había empacado esa mañana, escondida en el armario del pasillo. Adiós, dije. Fue una forma simplona de despedirme, pero así había sido nuestra relación durante años, fría y desabrida. Los únicos momentos en los que mostraba un interés real eran aquellos en los que quería sacarme dinero para sus proyectos estúpidos y destinados al fracaso. Cuando salí por la puerta, el aire fresco me golpeó la cara como un bautismo. Conduje directo al aeropuerto de Oporto, tomé un vuelo nocturno a Nueva York y no miré atrás. La policía lo describió como una muerte natural, presión arterial alta, estrés por desempleo o depresión por una ruptura amorosa. Le dije a los oficiales que le había pedido el divorcio unos días antes, que esa mañana había decidido irme y que él no se lo tomó muy bien. Al ser catalogado como una muerte natural, no había mucho más que investigar. Vendí la casa a distancia un mes después, y transferí el dinero y empecé de nuevo en Brooklyn. Un nuevo comienzo, me repetí. A los 42 años, aún era lo suficientemente joven como para reconstruirme, así que conseguí un trabajo en una agencia de publicidad boutique, de esas con mesas de ping pong y kombucha gratis. Por primera vez en años, me sentí viva de nuevo. Salir se convirtió en la parte más divertida de mi vida, así que instalé varias apps de citas, Bumble, Hinge, incluso Tinder, buscando emoción. Deslizaba a la derecha para buscar chicos jóvenes y atractivos, con abdominales marcados y startups prometedoras.
Mi primera cita fue con Axel, un ingeniero de software de 28 años, con hoyuelos y una risa que ponía mi estómago en órbita. Nos conocimos en un bar de moda en Williamsburg, tomando cócteles artesanales bajo luces de guirnaldas. «Entonces, ¿qué haces para divertirte, Emilia?», preguntó, acercándose. Sonreí, sintiendo esa chispa coqueta encenderse dentro de mí. «Viajar, yoga, lo de siempre», dije. «Pero últimamente, solo exploraba la ciudad. ¿Y tú?». «Oh, me encantaría ir a hacer senderismo por el norte del estado. Deberíamos escaparnos algún día, salir de toda esta bulla», contestó. Nada mal. Todo iba de maravilla hasta que miré su rostro a mitad de una frase. Y allí estaba. Las facciones de Mateo superpuestas sobre las de Axel, como un fallo en la realidad. Los ojos caídos y la mandíbula floja de ese último instante. Mi corazón golpeaba con fuerza y la bilis empezó a subir por mi garganta. Yo tengo que irme», balbuceé rápidamente, agarrando mi chaqueta. «Espera, ¿qué? ¿Dije algo malo?», dijo él. «No, soy yo. Lo siento». Salí corriendo, deteniendo un taxi afuera, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Después de esa noche, sucedió una y otra vez. Con Diego, el artista de la zona alta de la ciudad. «Eres increíble, Emilia. Cuéntame de tu trabajo», me decía. Y ¡puf!, el fantasma de Mateo. Con Ricardo, el financiero. «Vamos a tomar un postre en mi casa». ¡Puf! Otra vez la cara de mi esposo muerto. El trauma me estaba golpeando como un camión. Los dejaba perplejos en medio de la conversación y luego mi teléfono vibraba sin cesar, con mensajes sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Te ofendí? No sabía cómo explicarlo. La culpa, el recuerdo, el remordimiento me perseguían. Empecé terapia, pero ni la psicóloga podía hacerla parar. «PTSD por la pérdida», dijo. «Sí, claro, como si me hubiera dolido mucho». Los meses pasaron y estaba tremendamente agotada, sola y sin poder conectar con nadie. Me sumergí en el trabajo, ascendiendo a directora senior. Y entonces, una tarde lluviosa, me crucé con Harold en la tienda de la esquina de mi barrio. Tenía casi 70 años, cabello canoso y ojos amables tras unas gafas. Ya nos habíamos saludado antes, vivía a pocos pasos, un contador jubilado o algo por el estilo. «Emilia, ¿verdad? Hace mal tiempo allá afuera», dijo, sosteniendo la puerta para mí. «Sí, parece que nunca va a parar. ¿Cómo has estado, Harold?» «Lo de siempre, comprando bagels. ¿Te gustaría ir a tomar algo algún día?» Sin presión, solo como vecinos, dudé, pero ya era suficiente. No era joven ni guapo, así que supuse que no había riesgo de que apareciera el fantasma. «Claro, ¿por qué no? Mañana en el Spaniards». Nos vimos al día siguiente. Harold tenía una vibra paternal, lleno de historias de su juventud, y con un poco de vino se abrió. «¿Sabes? Tuve una buena vida. Viajé por el mundo, jugué al golf cada fin de semana. Mi esposa, que Dios la tenga en su gloria. Ella era la que traía el dinero a casa, abogada corporativa, siempre en reuniones. Yo me quedaba en casa y manejaba las cosas del hogar. Funcionaba para nosotros, sorbé mi vino, intrigada. ¿En serio? La mayoría de los hombres que conozco hubieran odiado eso». Se rió. «No, me encantaba. Ella trabajaba duro y yo disfrutaba de los beneficios. Quizá era un poco perezoso, pero ella nunca se quejaba. Murió demasiado joven. Eso sí, un infarto a los 55. Sus palabras resonaron en mis oídos. Pero no estaba el fantasma, no Mateo. Solo una extraña sensación de afinidad. «Suena familiar», murmuré. Las palabras de Harold me cayeron como una piedra.
Ella trabajaba duro y yo disfrutaba de los beneficios. Mi estómago dio vueltas. Este hombre, con su voz suave y ojos amables, era solo otro Mateo, otro parásito viviendo del esfuerzo de una mujer que trabajaba duro y se le fue la vida en ello. Y él estaba orgulloso de ello, casi. Apenas podía mirarlo, su cabello canoso captaba la luz del bar como un halo plateado, lo cual le otorgaba un aire de sabiduría y pulcritud. No merecía. De pronto el asco subió por mi garganta. «Parece que lo tenías todo resuelto», dije, forzando una sonrisa tensa, con mi voz plana. Empujé la silla un poco, y el crujido de la madera resonó más fuerte de lo que debería. Harold rió, ajeno a todo. Oh, sí. Margaret era increíble. Siempre trabajando, siempre en movimiento. Yo solo mantenía el fuego encendido en casa, ya sabes. Sí, lo sé, murmuré, con mis dedos apretándose alrededor de la copa. Traté de calmarme. No podía hacer esto. No otra vez. Ni siquiera por otro hombre que creyera que el sudor de una mujer era su boleto de vida gratis. Disculpa, Harold. Necesito ir al baño. Claro, dijo, levantando una mano, ya acercándose a los nachos como si nada pasara. Yo me quedaré aquí. Tomé mi bolso y me dirigí hacia atrás, con mis tacones haciendo ruido en el piso. Cada paso era una cuenta regresiva para salir de allí. En el baño, cerré la puerta con llave y me apoyé en el lavabo, mirando mi reflejo. Mi rostro se veía cansado, con arrugas alrededor de los ojos más profundas de lo que deberían a mis 42. Había dejado a Mateo atrás, quemado mi vida anterior hasta las paredes. Pero aquí estaba, sentada frente a un eco asqueroso de él, patético. No pensaba quedarme para esto. Iba a desaparecer de la vida de Harold, bloquear su número y evitar la tienda por un mes. Listo, murmuré para mí misma. Me rocié agua fría en la cara, dispuesta a salir por la puerta trasera si era necesario, pero entonces la puerta chirrió al abrirse. Me congelé al instante. La había cerrado con llave, estaba segura, pero Harold estaba ahí. «¿Harold qué?», empecé a decir, retrocediendo y dejando caer mi bolso al suelo con torpeza. «Pareces molesta», dijo en voz baja y casi tranquila. Pensé que podríamos hablar. «Este es el baño de mujeres, Harold. Sal, por favor». Pero no lo hizo. Se movió rápido, demasiado rápido para un hombre de su edad, agarrando mi brazo y girándome. Mis manos chocaron contra el lavabo, sintiendo la fría porcelana mordiendo mis palmas. «Harold, para», grité, pero su agarre se apretó aún más. Me quedé inmóvil, con la respiración cortada y el pánico corriendo por mis venas como un río desbocado. «Shh, Emilia», susurró, con una voz que parecía que sabía demasiado de mí. «¿Quieres esto?» «Puedo verlo», dijo muy cerca de mi oído. Quise gritar y arañarle la cara hasta arrancársela, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Estaba paralizada por el pánico y el shock. Sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo, las lágrimas me ardían mientras caían por mis mejillas, y mi reflejo en el espejo era un mapa de miedo y algo que no quería reconocer, esa emoción torcida que me hacía odiarme. Estaba atrapada entre el asco y una emoción perversa que no era mía. Y entonces lo vi. El rostro de Harold se quebró como una estatua mal tallada. Su cabello plateado se oscureció, su mandíbula se afiló y sus ojos se hundieron en una mirada sin vida. «Mateo», murmuré. Pude ver el rostro muerto de mi esposo mirándome desde el reflejo de Harold. Su fantasma se movía dentro del cuerpo de alguien vivo, tomando venganza por la vida que le arrebaté.
Mis rodillas temblaron y un grito se quedó atascado en mi garganta. El mundo a mi alrededor dio vueltas y todo lo que pude ver fue a él, a mi marido muerto, regresando para atormentarme. Nunca me dejaría vivir. Los supe en ese momento. Y de pronto, todo fue oscuridad. Desperté en mi casa, tendida en el sofá. Todo mi cuerpo dolía, en mi cabeza daba vueltas, sin tener idea de cómo llegué, o si todo lo que recordaba era real o una alucinación. No lo sabía, ni quería saberlo. Desde entonces, evité la tienda de Harold como quien esquiva pasar cerca de un despeñadero. No volví a verlo, ni siquiera para saber qué pasó. Todo en mi mente es un borrón, y ni siquiera estoy segura de que haya sido real. Lo único que sé es que no he vuelto a salir con nadie. Sé que el fantasma Mateo aún está ahí afuera, al acecho, y no voy a provocarlo. He sido instructora de yoga durante 6 años, y la verdad es que me encanta. Trabajo en una zona rural, así que tengo un grupo pequeño pero leal de clientes. Siento que realmente he llegado a conocer a cada uno de ellos. Mis clases para principiantes son los martes y jueves por la mañana, y hasta hace poco, ese grupo era mi favorito. La mayoría eran mujeres mayores que se tomaban muy en serio su salud, pero también disfrutaban de una buena broma. Sin embargo, todo cambió cuando llegó una nueva alumna, Clara. Clara tenía unos 25 años, lo que la hacía décadas más joven que cualquier otra persona en la clase. Además, estaba en mucho mejor forma física incluso que yo. Debido a su trabajo, la clase para principiantes era la única que podía tomar. Los ciclos que hacíamos eran demasiado sencillos para ella, así que no dejaba de quejarse de que íbamos demasiado despacio o se reía de las otras mujeres si necesitaban ayuda extra. Tuve que hablar con ella varias veces, pero su actitud nunca mejoró en absoluto. Debido a esto, algunas mujeres decidieron cambiarse a otro grupo solo para evitarla. La situación se volvió tan insostenible que tuve que pedirle que se fuera. Si no podía comportarse, no era bienvenida a mi clase. Bueno, eres el único estudio de yoga en la ciudad, así que seguiré viniendo. Puedes aceptar mi dinero o no, me dijo con una sonrisa cínica y desafiante en su cara. No iba a llamar a la policía por ella, así que simplemente dejé el tema y solo le advertí que cambiara de actitud. Pero en nuestra siguiente clase, volvió tan molesta como siempre, y después de un tiempo, todos se acostumbraron a ignorar sus comentarios. Esto funcionó de cierta forma. Ahora que no recibía reacciones, Clara comenzó a comportarse, más o menos. Tiempo después, llegó otro estudiante, el único hombre en el grupo. Era un hombre de unos 50 años de origen asiático, y todos lo llamaban Señor Chen. Chen era un verdadero caballero, siempre amable y suave al hablar. Dijo que se unió a la clase en honor a su difunta esposa, Maya, quien había fallecido recientemente en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Chen me contó que con sus últimas palabras, su esposa le hizo prometer que cuidaría de sí mismo después de que ella se fuera. Era una historia bastante emotiva para compartir en su primera clase, así que todos le ofrecieron simpatía. Todos, excepto Clara, que fingió llorar limpiándose los ojos con los dedos, pero en realidad era una burla, y luego comenzó a reírse. Eso fue muy irrespetuoso. No la regañé porque el señor Chen no se dio cuenta de que esa bruja se burlaba de su tragedia y no quería empeorar la situación. Él asistió a las clases durante varias semanas, ganándose el cariño de todos y haciendo amigos fácilmente con todos, excepto con Clara, claro. En realidad, ella no era santo de la devoción de nadie en la clase. El señor Chen traía plantas en maceta y comida casera como regalos, lo cual supongo que es una tradición en su cultura. En su mayoría, Clara se medio comportaba, aunque todavía se burlaba de él
y hacía comentarios despectivos sobre su flexibilidad y cosas de así de pesadas. Un día, durante una clase, el señor Chen trajo pasteles de luna para que todos los probaran. Dijo que era una tradición de medio otoño y que este era su primer año haciéndolos él mismo. Sé que no serán tan buenos como los de Maya, pero esta es mi manera de honrar su memoria, comentó con nostalgia. Los probé y me pareció que estaban realmente deliciosos. A todos nos gustaron, incluida a Clara. Podía ver la satisfacción en su rostro mientras comía, pero, para no perder la costumbre de ser desagradable, actuó como si fueran asquerosos. Quizás deberías probar la receta de otra persona la próxima vez. Tu esposa agregaba demasiada harina, dijo con desdén. El señor Chen se sintió tan herido que se echó a llorar y salió corriendo al vestuario. Ese pequeño insulto realmente le afectó, seguramente por el hecho de que, de alguna manera, fue contra su esposa. Me sentí terrible, realmente terrible. Me molesté mucho y le exigí a Clara que fuera a la parte de atrás y se disculpara con él. Ella refunfuñó el ceño como una niña, pero finalmente hizo lo que le pedí. Tenía la sensación de que iba a hacer su habitual disculpa pasiva-agresiva y desagradable, así que le dije a las otras mujeres que siguieran calentando y la seguí. Decidí esperar afuera de la puerta, tratando de escuchar y esperando que Clara actuara como una adulta por una vez en su vida, porque esta vez sí que se había pasado de la raya. Pero lo que escuché a través de la puerta me horrorizó. Señor Chen, lo siento mucho por lo que hice. Sabe, en realidad es un hombre muy atractivo. ¿No cree que es hora de que siga adelante? No lo sé, quizás con una mujer joven que pueda hacerlo sentir vivo de nuevo. ¿Qué tal yo? ¿No le gusto? No podía creer lo que escuchaban mis oídos. ¿En serio le estaba coqueteando de esa manera tan descarada al señor Chen? Esta mujer no tenía límites, y ni un poco de vergüenza. ¿Qué demonios? ¿De qué estás hablando, chica?, dijo él, y salió casi corriendo de la habitación y pasó junto a mí. Se había ido antes de que pudiera detenerlo, y Clara todavía estaba de pie dentro del vestuario, sonriendo con orgullo. ¿Qué? Es lindo y me dijiste que me reconciliara con él, dijo descaradamente. Les juro que tuve que hacer de tripas corazón para no soltarle un par de palabrotas en ese momento. Ese día cancelé el resto de la clase y les devolví el dinero a todos. No estaba en el estado mental adecuado para el yoga. Ninguno de nosotros lo estaba. En la siguiente clase, estaba preparada para echar a Clara de una vez por todas de mi clase. Pero cuando llegó el señor Chen, luciendo relajado y feliz, me dijo que no me preocupara. Todo está perdonado, dijo. Cuando Clara llegó, puso su matcha justo al lado del suyo y siguió dándole miradas coquetas, pero él la ignoró por completo. No me lo dijo, pero podía notar en su actitud que tenía un plan para vengarse de ella. Bien por él, pensé. Después de la clase, él la apartó y le pidió salir en una cita. Ella, siendo la narcisista que era, no notó el odio reprimido en sus ojos como yo lo hice, así que aceptó con gusto y se fue al vestuario a prepararse. En ese instante, me acerqué al señor Chen y le pregunté qué estaba tramando. Solo me aseguro de que se haga justicia. Mi esposa siempre creyó en el karma, me respondió con una sonrisa. Miró por encima del hombro y me sonrió ampliamente mientras salía con Clara, pero por alguna razón me sentía inquieta, ese tipo de inquietud que sientes de forma instintiva, como un mal presentimiento. Al día siguiente, ninguno de los dos se presentó en la clase, y eso me preocupó mucho. No pensé que el señor Chen fuera capaz de algo peligroso o ilegal, pero nunca se sabe, y seguía con esa corazonada en mi pecho. La semana siguiente, volvió. Estaba de muy buen humor, así que me sentí aliviada. No era nada después de todo.
Le pregunté si Clara vendría y dijo que sí. También me dijo que me preparara. Nuestra clase podría interrumpirse, advirtió. No tenía idea de lo que quería decir, pero Clara llegó unos minutos después. Lo saludó con un abrazo y actuó muy agradable. Tenía mucha curiosidad por lo que iba a suceder, pero tenía que comenzar la clase. Pasamos unos 10 minutos de yoga antes de que 2 policías irrumpieran de golpe. Todos parecían sorprendidos, excepto el señor Chen. «Ahí está, oficial. Esa es la conductora», dijo señalando a Clara. Ella comenzó a gritar mientras los policías la agarraban y le leían sus derechos. «¿Qué está pasando?» «No hice nada», protestó. El señor Chen se despidió mientras la arrastraban fuera de la habitación y luego se acercó a mí. «Lo siento por interrumpir la clase, pero quería que todos lo vieran», explicó. Le pregunté qué estaba pasando, por qué la estaban arrestando, pero no estaba preparada para lo que escuché. «La arrestaron porque esa mujer es la conductora ebria que mató a mi Maya. Finalmente la han atrapado», reveló. No podía creerlo. Todo este tiempo había estado en clase con la mujer que arruinó su vida. Tenía tantas preguntas. ¿Por qué te tomó tanto tiempo llamar a la policía? El señor Chen se aseguró de que nadie más pudiera oírlo. Se veía tan orgulloso de sí mismo cuando me dijo, necesitaba tiempo para plantar las pruebas en su auto. Nunca podría superar mi duelo porque el verdadero conductor nunca fue atrapado. Pero Clara se lo merece, y ya me siento un poco mejor, dijo con una sonrisa satisfecha. Me quedé helada, con el aire atascado en los pulmones. Ni siquiera sabía cómo sentirme al respecto. Al día siguiente, me llegó un bonito ramo de flores con una nota suscrita por el señor Chen, en la que me agradecía por mi amabilidad y me dejaba sus buenos deseos. Nunca más lo volví a ver, y Clara sigue en prisión. Ahora cargo con ese secreto. No puedo simplemente ir y decir la verdad sin afrontar consecuencias por encubrimiento, así que solo lidio con mi conciencia. Pero en el fondo creo que la esposa de Chen tenía razón. El karma existe. Iowa es uno de esos lugares donde me cuesta encajar. Mi pueblo era literalmente una escuela, una tienda de comestibles, una gasolinera, una oficina de correos y un granero que acabó convirtiéndose en pista de hielo, con una población de unas 900 personas, o poco más. Tenía 17 años cuando pasó todo. En mi último año de secundaria, mi mejor amigo, Jerry, se mudó de Cedar Lake, mi pueblo, porque sus padres se separaron y su madre obtuvo la custodia total, al menos hasta cumplir 18. Jerry salía con una chica que vivía aquí, así que cada fin de semana hacía el viaje de 1 hora y media de vuelta para ver a su padre, pasar tiempo con su novia y, si quedaba tiempo, tomarnos una cerveza juntos. Esa fue la rutina durante casi un año. Recuerdo claramente cuando ocurrió todo. La graduación se acercaba, pero el año escolar aún no terminaba. Un fin de semana, Jerry volvió al pueblo como de costumbre, pero su novia estaba de vacaciones con su familia, así que decidimos salir a dar una vuelta. Pensé en parar en la pista de hielo, pero luego lo descartamos. Como era sábado por la noche, habría un montón de chicos allí, así que acabamos haciendo un recorrido por la zona y tirando botellas vacías a señales de tránsito. En ese tiempo había conseguido un trabajo a media jornada en la tienda de la esquina, reponiendo mercancía por las noches. La cosa es que escuchaba podcasts de crímenes y relatos de terror durante mis turnos, algo que me encantaba. Había una historia llamada Las Duchas, que me quedó grabada. Era de un tipo que participaba en una caza de brujas por caminos rurales de Nebraska, buscando un edificio misterioso del que le habló su maestro, solo para descubrir algo realmente terrible acechando dentro. Nebraska y Iowa comparten paisajes muy parecidos, y la manera en que el autor describía el entorno me recordaba mucho a las praderas y tierras de cultivo alrededor de Seda.
Entonces, como Jerry y yo estábamos lo suficientemente aburridos para ir sin rumbo, propuse intentar ir a algún lugar que pareciera abandonado y explorarlo, sin mencionar que la idea me la había inspirado un relato de terror que escuché en YouTube. La verdad es que nunca habíamos explorado mucho fuera de nuestro pueblo. Claro, habíamos ido a pescar a los ríos cercanos y de niños jugábamos a buscar cosas en los campos de maíz, pero nunca habíamos curioseado en la propiedad de nadie. Supongo que estábamos lo suficientemente aburridos como para asumir los riesgos esa noche. Así que manejamos un poco hasta encontrar un camino de tierra entre dos campos de maíz, que llevaba a lo que parecía ser un granero de 2 pisos. Cuando llegamos, lo primero que noté es que no había una luz encendida en ningún lugar, solo la luna y los faros de la camioneta de Jerry, que propuse apagar antes de entrar al camino. Nos movimos despacio por el camino de tierra hasta llegar al granero al final. Yo estaba emocionado, porque este antiguo granero parecía sacado de una película antigua. Sin embargo, aunque lo parecía, la verdad es que no teníamos idea de si ese granero estaba realmente abandonado. Podíamos haber estado ante un granjero enfadado que disparaba por entrar sin permiso, pero no había nadie a la vista. Así que Jerry giró la camioneta para enfrentar el camino y apagó el motor. Si teníamos que salir rápido, al menos la camioneta estaría orientada. Finalmente salimos y caminamos hacia el granero. Como dije, no había luces en toda la propiedad, pero a la luz de la luna vi uno de esos molinos de viento, un par de bebederos volcados y un silo junto al granero. Todo parecía de una granja ganadera. Pero, ¿dónde estaban los animales? Solo había una forma de averiguarlo. Había puertas de madera en un costado del granero que intentamos abrir, pero cada una estaba cerrada con llave. Así que nos dirigimos a las grandes puertas dobles del frente, y para nuestra sorpresa, se abrieron de par en par. De inmediato notamos un tenue resplandor que venía de varias zonas dentro del edificio, y rápidamente me di cuenta de que era luz de velas. Jerry había traído una linterna, pero dijo que no la encendería a menos que fuera indispensable para no revelar nuestra posición ante el supuesto granjero. Pero aún con la luz de las velas, era imposible mirar dentro. Fue entonces cuando tuve una sensación de hundimiento en el estómago, como mi instinto avisando que algo no estaba bien y que saliera de allí. Jerry, creo que deberíamos irnos ya. Esto no fue una buena idea. Jerry me escuchó pero no dijo nada. Encendió la linterna y la dirigió al interior, y lo que vimos nos dejó muy desconcertados. Había varios candelabros en mesas y a lo largo, haciendo pasillos. El diseño era casi como el de un salón de bodas. No vimos a nadie, pero alguien debía haber encendido esas velas, ¿no? Ambos nos miramos intrigados, y luego encontramos lo que parecía ser un altar en el centro de la habitación. Entre Jerry y yo, quedó algo tácito. Teníamos que descubrir qué había en ese altar, así que nos adentramos en el granero con sigilo. A medida que nos acercábamos, vi un gran cuchillo clavado entre 2 candelabros que parecía haber sido hundido en algo. No había suficiente luz, así que hubo que acercarse un poco más para ver qué era. Pero al hacerlo, nos quedamos paralizados. Descubrimos que aquello era un cordero muerto. Un escalofrío gélido me recorrió la columna vertebral. Jerry, creo que es hora de irnos ya. Jerry estaba tan choqueado que no reaccionó. Estaba con la vista fija en el animal sacrificado, así que, sintiendo cómo el pánico subía por mi cuerpo, le agarré el brazo y le di un tirón. «Vámonos ya», le dije casi en un grito, y lo arrastré hacia la salida del granero. Corrimos de vuelta a la camioneta. La subimos y encendimos el motor de chasquido. Lancé un vistazo rápido atrás antes de acelerar por el camino de tierra, y te lo juro, pude ver varias figuras de pie fuera del granero, e incluso escuchamos golpeteos en la puerta trasera de la camioneta
antes de arrancar, pero Jerry aceleró a toda marcha. Tuvimos que usar el GPS para volver a Seda. Calculé que tardamos unos 30 minutos en regresar al pueblo, y no se lo contamos a nadie para evitar problemas por entrar a una propiedad privada sin permiso. Cuando finalmente llegamos a mi casa, notamos que había un pequeño golpe en la puerta trasera de la camioneta de Jerry. Supimos entonces que alguien fuera del granero había lanzado una piedra o algo parecido. Viví en Seda un año más antes de mudarme a Des Moines para trabajar en la construcción, y un año después, mis padres se jubilaron y también se mudaron. Ya no tenía ganas de regresar a ese pueblo. He intentado localizar granjas lecheras o ganaderas fuera de Pueblo Seda, tratando de dar con esa granja, pero no estoy seguro de si alguna de ellas era el lugar de aquella noche. Estaba muy oscuro, y podría verse distinto de día. He oído rumores de que muchos cultos satánicos tienen complejos en zonas apartadas de Iowa. Es solo una suposición, pero creo que aquella noche tropezamos con uno de esos lugares e interrumpimos algún tipo de ritual en ese granero. La había pasado mal para cuando llegué al hostal. 5 días de jornadas agotadoras, combinando reuniones y presentaciones en una cumbre de creadores de contenido me habían dejado seca. Quizá había dormido poco más de 10 horas en toda la semana. Podría haberme desmayado sobre la gravilla. El lugar quedaba fuera de la autopista, a unos 20 minutos del aeropuerto, y era ese tipo de sitio que no miras 2 veces. El letrero de neón parpadeante, la alfombra empapada, las sábanas ásperas y un ligero olor a humedad que se adhería al aire. Aún así, era barato y tenía una cama. Eso era suficiente. Ni siquiera me tomé la molestia de cepillarme los dientes y me dejé caer de bruces sobre el colchón. Estaba fuera a las 8 de la tarde y la verdad es que no sé cuánto tiempo dormí cuando sonó el teléfono. «Hola», dije con voz pastosa. «Recepción», dijo un hombre del otro lado. Su voz era plana, como si leyera de un guión. Recibimos una queja por ruido de su habitación. Mi mente estaba nublada para entender. ¿Qué? He estado durmiendo. No he hecho ningún ruido. Hubo una pausa. Luego, ¿está sola en la habitación, señora? ¿Qué? Sí, por supuesto. No hay nadie más aquí, solo yo, dije frotándome la cara. ¿Está segura de que está sola, señora? Sí, estoy sola. Nadie más y ningún ruido, respondí molesta. Está bien, dijo despacio, y la línea se cortó. Vuelvo a caer en el sueño sin pensarlo 2 veces. A la mañana siguiente, el recuerdo volvió de golpe. Algo sobre la llamada había sido extraño, la forma en que me preguntaron 2 veces, el tono, la frase, y lo más raro de todo, no había oído un solo sonido en el motel esa noche. Sin televisión, sin pasos en el pasillo, sin discusiones amortiguadas a través de las paredes, nada. Silencio total. Me detuve en la recepción al salir para tomar café. Oye, ¿me llamaron anoche por una queja de ruido? La chica en el mostrador frunció el ceño. No tuvimos ninguna llamada ni quejas registradas, dijo extrañada. Mi estómago se dio la vuelta. Entonces, ¿nadie llamó a la habitación 308 alrededor de las 11? Ella sacudió la cabeza. ¿Es esa su habitación? Sí, contesté. Ella vaciló, y luego se inclinó un poco. ¿El que llamó preguntó si estaba sola? Sí, 2 veces. Sus ojos se entrecerraron. Debería haberlo reportado. Dejé mi café en la mesa y de vuelta en la habitación, algo se sentía mal. Verifiqué el pestillo de la puerta y seguía asegurado, pero juraría que algo se había movido. Mi cargador de teléfono no estaba donde lo dejé, y el pequeño cerrojo de la ventana del baño estaba desbloqueado. No lo había tocado, estaba segura. Revisé el armario, el baño y debajo de la cama. Nada. Aún así, no podía quitarme la sensación de que alguien había estado dentro.
La paranoia es una cosa curiosa. Intenté restarle importancia. Quizás estaba tan cansada que no recordaba si cerré la ventana. Quizás yo misma moví el cargador. Quizás la llamada fue solo una broma. Pero hacia las 4 de la tarde, el Wi-Fi del hostal me desconectó. Al intentar reconectar, vi que aparecía una red, 3008 CAM. Mi corazón se detuvo. La toqué, pero estaba bloqueada, encriptada. En ese momento corrí de nuevo a la recepción, pero la mujer se había ido, reemplazada por un hombre calvo que apenas levantaba la vista de su revista. ¿Quién limpiaba la habitación 308 antes de que yo me registrara?, pregunté. Él se encogió de hombros. No hacemos limpieza diaria, así que nadie ha estado allí desde la semana pasada, nadie en absoluto. No, dije, y lo miré fijamente. No parpadeó. ¿Alguna vez han recibido llamadas de huéspedes diciendo que les preguntan cosas raras, como si estuvieran solos? Me miró. Este es un motel, señora. Recibimos muchas llamadas extrañas. Asentí y me retiré. ¿Qué podía discutir? De vuelta en mi habitación, revisé cada enchufe, cada ventilación, la alarma de incendios en el techo. Todo. Hasta que por fin, escondida detrás de un azulejo suelto del techo, encontré una pequeña cámara espía barata, habilitada para Wi-Fi, con batería y una lente estrecha enfocando directamente a la cama. Casi me vomito. Mi primer instinto fue romperla, pero luego recordé que si quería pruebas, tenía que ser inteligente, así que hice mi maleta, salí y llamé a un amigo de casa que trabajaba en investigaciones tecnológicas. Él me guió sobre qué recoger: grabaciones, metadatos, dirección MAC y marcas de tiempo. Lo conseguí todo, y luego esperé. Aquella noche, dejé la habitación como si no hubiera pasado nada. Ropa en el suelo, el control remoto de la tele junto a la cama, la luz de baño encendida. Reservé la habitación de al lado y esperé, escuchando. A las 2:17 de la madrugada, escuché el cerrojo de la habitación 308 hacer clic. A través del ojo de la cerradura de mi nueva habitación, vi a un chico joven, con una sudadera negra y portando lo que parecía un kit de herramientas en una bolsa de portátil, entrar en mi habitación, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Llamé al 911 y les dije que alguien había entrado en mi habitación. Lo detuvieron 20 minutos después, saliendo con su mochila llena de electrónicos. Resultó que ya lo había hecho antes, varias veces en distintos estados. Escaneaba a mujeres viajeras solas, exhaustas, descuidadas, vulnerables, y las espiaba. A veces vendía las grabaciones, a veces solo miraba. El hostal sabía que no era un empleado, pero le había pagado a un gerente con la promesa de entregas sin editar para obtener acceso a las llaves maestras. Ellos negaron todo, por supuesto, pero el caso sigue abierto. Nunca he vuelto a dormir en un hostal. Y siempre uso el pestillo de seguridad. Nunca pensé que la recordaría para siempre. En esta línea de trabajo, la gente va y viene. Algunos rápido, otros lento, pero unos pocos se quedan contigo. No solo en la memoria, sino en el peso que dejan atrás. Llevaba 4 años en mi carrera de auxiliar de enfermería certificada cuando sucedió. Lo suficientemente joven como para todavía estremecerme al ver la muerte, pero lo suficientemente experimentada como para saber que no toda muerte es una lucha. Esta historia tuvo lugar en el Hospital General de Oak Knoll, un hospital de tamaño mediano, enclavado entre 2 pueblos rurales en el norte de Minnesota. Teníamos una mezcla de pacientes a largo plazo, recién salidos de cirugía y algunas habitaciones de cuidados paliativos. Trabajaba en el turno de noche en el piso de telemetría, un tramo de pasillo poco iluminado y tranquilo con 15 habitaciones y muy pocas manos. El tipo de lugar donde los relojes hacen más ruido a las 2 de la mañana que al mediodía.
Esa noche se sentía rutinaria, de la misma manera que una tormenta antes de que te des cuenta de que se está acercando. Nuestro piso tenía un zumbido tranquilo. 3 pacientes con precauciones por riesgo de caídas. Una post-accidente cerebrovascular que seguía arrancándose la vía intravenosa. Un caballero en la 422 que había tenido un bypass cardíaco y juraba que las enfermeras le robaban las pantuflas. Lo habitual. Y luego estaba la señora Beatrice Hayes, habitación 409, 78 años. Insuficiencia cardíaca congestiva en etapa terminal. No resucitar. La familia había firmado todo el papeleo una semana antes. Sin máscara de oxígeno, solo una cánula nasal. Piel pálida estirada sobre los huesos, cabello plateado y cuidadosamente cepillado cada mañana por su nieta, que la había visitado más temprano ese día. Beatriz era diferente. No estaba confundida, ni agitada. No necesitaba analgésicos cada 4 horas como la mayoría de los pacientes de cuidados paliativos. Estaba alerta, despierta, observando. Tenía el turno de 8 de la noche a 8 de la mañana. Mi credencial todavía olía ligeramente a desinfectante de manos y café de la cafetería. Eran poco más de las 10:15 de la noche cuando hice mi primera ronda. Abrí suavemente la puerta de la 409. Estaba despierta, mirando la pequeña televisión de pantalla plana atornillada a la pared, pero estaba silenciada. Una vieja película en blanco y negro se reproducía en silencio. «Hola, señora Hayes», dije, manteniendo mi voz suave. «¿Cómo se siente?». Giró la cabeza, con los ojos agudos a pesar del hundimiento de sus mejillas. Me iré a las 4:20. Sin hola, sin sonrisa, solo eso. Parpadeé. «Disculpe». 4:20. Repitió, tan tranquila como siempre. «Es cuando moriré». Me quedé allí, incómoda, sin saber si estaba confundida o simplemente declarando un hecho. «¿Por qué a las 4:20? Pregunté, con cuidado de no sonar despectiva. «Simplemente es la hora». Siempre supe que sería entonces. Su tono no era dramático, no como el de esos pacientes que gritan sobre ángeles o que los están arrastrando al infierno. Era como si me estuviera diciendo cuándo llegaría su paquete de Amazon. Tragué saliva. «¿Quiere un poco de agua?». Asintió. Le di un vaso de plástico con una pajita y le ajusté la manta. No dijo nada más. Hice una nota en su expediente, pero no mencioné su comentario. Solo marqué, alerta y orientada por 3, en reposo, sin dificultad. Pero no pude quitármelo de la cabeza. El resto de la noche continuó. Ayudé a limpiar un código marrón en la 415. Una joven enfermera, rehena, recién salida de la escuela, me siguió durante la toma de signos vitales. El anciano de la 422 trató de orinar en su zapato. Nos reímos en voz baja, de la manera en que lo haces cuando funcionas con demasiada cafeína y muy poco sueño. A las 3:10 de la mañana, el piso estaba en silencio. Me senté en la estación de enfermeras a registrar en la antigua computadora con un teclado al que se le atascaba la letra P. Luego sucedió algo extraño. A las 4:05 de la mañana, miré el reloj. No fue a propósito. Simplemente atrajo mi mirada. Ese brillo digital rojo sobre el dispensador de medicamentos brillando como una señal de alto. 4:05. No me moví durante unos segundos. Luego me levanté. «Vuelvo en un segundo», le dije a Reina. Caminé hacia la 409. Algo en el aire se sentía diferente. Llevaba haciendo esto el tiempo suficiente para saber cuándo una habitación estaba mal. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue el silencio. La película estaba apagada. La luz de noche proyectaba suaves sombras sobre su manta. Tenía los ojos cerrados, las manos cruzadas pulcramente sobre el pecho. Y el monitor, justo cuando entré,
Se quedó plano. Sin advertencia, sin alarmas previas, sin lucha, solo una línea recta. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza. La enfermera de noche entró detrás de mí. Comprobó el pulso. Nada. Hora de la muerte, 4:20 de la mañana. Seguimos el protocolo. Notificamos al supervisor. Llamamos a la familia. Pero me quedé, sentada con su cuerpo mientras esperábamos el transporte. Se veía en paz. No es una palabra que la gente use a la ligera en este campo, pero ella lo estaba. No como alguien que se había deslizado, sino como alguien que había esperado. De vuelta en la estación, intenté escribir mi nota, pero seguía escribiendo y borrando. Paciente encontrada sin respuesta. Monitor mostraba asistolia. No se inició reanimación según DNR. Hora de la muerte declarada a las 4:20. Simple, limpio, clínico, pero nada de eso capturaba el conocimiento. Hablé con Rina al respecto al día siguiente. ¿La hora exacta?, preguntó. Sí. Rina parecía inquieta. ¿Crees que la gente a veces sabe cuándo es su hora? Me encogí de hombros. Algunos de ellos, no todos, pero sí, creo que algunos lo saben. A lo largo de los años, he tenido otros pacientes que decían cosas extrañas. Algunos hablan con personas que no puedo ver. Algunos sonríen justo antes de irse. Algunos tienen miedo hasta el final. Pero la señora, Beatrice Hayes, no tenía miedo. No estaba confundida. Estaba lista. He contado esta historia una vez en un seminario de formación. Dejó la sala un poco más silenciosa después. Pero la mayoría de las veces me la guardo para mí, porque en este trabajo vemos todo tipo de finales. Ruidosos, trágicos, prolongados, violentos. Pero también hay finales silenciosos. Y resuenan. Ahora, cuando un paciente me dice algo que suena a despedida, no lo ignoro. Escucho. Porque algunos pacientes saben más que las máquinas, más que los análisis de laboratorio, más que nosotros. Y no lo gritan, lo susurran. La parte más difícil de este trabajo no es la sangre, ni el papeleo, ni los turnos de 12 horas. Es la forma en que ciertas personas entran en tu vida, aunque sea brevemente, y nunca se van. La señora Hayes fue una de ellas. Incluso ahora, cuando paso por una habitación a las 4:20 de la mañana, pienso en ella y me pregunto quién más sabe y cuántos de nosotros estamos realmente escuchando.